En este segmento vamos a hablar sobre Emilio Lozoya y la oferta de reparación del daño. Bueno, pues sí, efectivamente quiere un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos para recuperar su libertad. Hubo una nueva audiencia en el reclusorio norte la semana pasada y el juez de control Artemio Zúñiga, ahí pues el mismo, ¿no? El mismo que ya lo había mandado al tambo, al reno, como le llaman. Pues ahora esta audiencia fue con motivo de las acusaciones por la compra de la planta de agronitrogenados. Recordemos que se hizo un sobreprecio, ¿no? Al empresario Alonso Ancira, ¿no? El juez Zúñiga le volvió, ahora sí que a poner la misma dosis, le dictó prisión preventiva justificada y pues esto ya lo había hecho 2 semanas atrás por las acusaciones de cohecho, pues, asociación delictuosa y lavado de dinero. Y Lozoya mencionó que pues, buscan llegar a un arreglo con la Fiscalía General de la República y con Petróleos Mexicanos, es decir, con Pemex. En una columna de mediados de julio de este año, allá la teníamos guardada, por cierto, Mario Maldonado escribió que los ministerios públicos cercanos a la Fiscalía General de la República y la representación legal de Pemex habían acudido al órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de la Fiscalía. Fíjense qué nombrecitos, ¿no? Luego, de veras que son más largos los nombres que lo que llegan a ser, ¿no? Órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. Parecería un trabalengua, ¿no? Pero de verdad créanme que así se llama. Bueno, pues esto con el objetivo de concretar la conciliación de Lozoya, es decir, un acuerdo reparatorio por el caso de agronitrogenados. También el mismo Maldonado escribió que en los 19 meses que estuvo en libertad condicional, Lozoya se enfocó en deshacerse de activos, entre ellos algunas propiedades que él tenía en Estados Unidos y en Europa, así como ofrecer, pues, ahora sí que una de sus casas en Lomas de Chapultepec, allá en la Ciudad de México, como parte del acuerdo reparatorio de Petróleos Mexicanos. Pero, pues, ni Pemex ni entonces, la ya Unidad de Inteligencia Financiera, que había interpuesto una nueva denuncia por 3,000 millones de pesos, ojo, 3,000 millones de pesos, ya no estamos hablando de los de 200 millones de dólares, sino 3,000 millones de pesos contra Lozoya, pues estos dijeron nada de reparación. Bueno, les decía entonces, la semana pasada, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, propuso entregar como garantía 2 inmuebles valuados en más de 5 millones de dólares para que se retiren todos los cargos en contra de su cliente y le hagan efectivo el criterio de oportunidad. Uno de ellos, de estos inmuebles, pues es la casa que está en la colonia Bosques del Pedregal. Ahí viven, según información periodística, los papás de Lozoya. Y otro, una casa que está en el conjunto residencial La Retama, en Lomas de Besares, que adquirió 2 semanas antes de ser director general de Pemex, con el dinero que supuestamente le había depositado pues, Anciras de Altos Hornos de México, Sociedad Anónima. Estamos hablando de noviembre de 2012, ojo, época de Felipe Calderón Hinojosa. Por ahí sacamos una tabla, Jerónimo, si nos la pasas, esta la publicó el periódico Reforma. Bueno, ya está para que el Reforma publique este tipo de cosas, es que de verdad dice uno, pues como que ya la hicieron ahí muy fea, ¿no? Ya es mucho pues, cinismo, ¿no? Bueno, pues en esta planta podemos ver lo que ofrece, ¿no? Por ejemplo, para la planta chatarra, si la de Tileno 21, se pagó a AMSA sobreprecio. Pemex ha gastado unos dólares, 450 millones, en la planta que sigue sin funcionar. Y en el caso de Brecht, la empresa pagó 6 millones de dólares en sobornos. Odebrecht gana contratos en Tula por 180 millones de dólares. Y Lozoya ofrece reparar el daño de la planta chatarra por 3.4 millones y de la otra 1.6 millones de dólares. Y ahí pues, nos da la sumatoria de los 5 millones de pesos, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Pues, sí, la verdad es que es bueno para los negocios de Lozoya, ¿no? Pero el rollo aquí es donde viene una de las críticas, es que no es el solo, ¿no? Esto tendría que ser un megaproceso, porque finalmente, pues, ¿cuántas personas habrá por ahí, no? Bueno, continúo ya, nos regresamos a la semana pasada, donde pues, la Fiscalía General de la República dijo que como solicitud de una medida cautelar más agresiva, ¿sí? Esto basándose en, digamos, sus argumentos,
habían encontrado una cuenta de 2 millones de euros relacionada a Emilio Lozoya y a la constructora Odebrecht, por lo que se presume que el exfuncionario tiene recursos económicos para evadirse de la justicia mexicana, como lo hizo en 2018. Las autoridades mexicanas ya tienen detectadas cuentas, ojo, vean estas otras cifras, que en conjunto suman unos 100 millones de euros pertenecientes presuntamente a Emilio Lozoya, cantidad que habría logrado amasar durante su paso por la Dirección de Petróleos Mexicanos. Si mal no recuerdo, ahorita cada euro ha de valer como 25, 27 pesos. Muy barato, 23. Vamos a dejarlo 23 millones de pesos. Bueno, pues 100 millones por 23, ahí les puede dar la cantidad que el señorcito tiene en una de las cosas que le han comprobado. Vayan ustedes a ver nombres de familiares, de parientes, de amigos, etcétera, prestanombres, como se llaman, testaferros, que también muy probablemente, si el tipo es tan astuto como aparentemente lo ha sido hasta ahora, o lo fue hasta ahora, pues ahí debe de tener también, ¿no? En el caso de la planta Chaparra, bueno, ya les había dicho cuánto se pagó, todo esto, según la Fiscalía General de la República, con estos sobornos que estuvo recibiendo Lozoya, pues se le pagaron precisamente a su esposa para comprar una residencia en Ixtapa, aunque Lozoya pues dice que no, que eso no fue un pago de soborno, ¿no? Sino que fue un pago por asesorías. Pues a lo mejor el tipo cobra por minuto, ¿no? Porque dice que le pagaron por asesorías a Altos Hornos de México, y esto pues fue antes de ingresar al gobierno, y ahí basa parte de su argumentación de defensa, ¿no? Bueno, recordemos, no era necesario que estuviera en el cargo ya para eso, ¿no? Porque pues obviamente, pues, ¿cómo podríamos calificar a las campañas políticas, ¿no? No los candidatos y candidatas a determinado puesto de elección popular dicen, una vez que llegue al puesto te vamos a dar esto y ofrecemos esto y ofrecemos lo otro, pues igual Lozoya, ¿no? En el caso de Odebrecht, por cierto, la Fiscalía reclama 7.385.000 dólares por los sobornos, cifra casi 5 veces mayor a los 1.6 millones de dólares que propone Lozoya y sus abogados defensores para el caso de la famosa planta. Obviamente, aquí no estamos incluyendo todo lo que viene por otros procesos de Odebrecht, como que ya se le ha dado hace 2 semanas, ¿no? Hay una nota que apareció recientemente, también en el periódico Reforma. No se enoje, pues si leemos no solo el Reforma, sino leemos pues, la Jornada y otros diarios también de circulación nacional e internacional. Pero nos llamó la atención estas notas de Abel Barajas, porque fueron varias, ¿no? Ahí pues hacen alusión por vez primera pues a Carlos Treviño Medina. No sé si les suena a ustedes, pero Carlos Treviño Medina fue también director general de Pemex y es también uno de los acusados de Lozoya por haber recibido 4 millones de pesos, obviamente como pago por sobornos. Bueno, pues este señor, que es este exdirector general de Pemex, que por cierto pues está prófugo de la justicia, ya por ahí se giraron fichas a la Interpol para su búsqueda. Bueno, pues le pidió a Alejandro Gertz Manero, es decir, al fiscal general de la República, le niegue a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad, porque pues tan solo en el caso de la planta de etileno 21 ocasionó Lozoya un daño por 2.813 millones de pesos, y dice Carlos Treviño, pues no va a poder pagarlos, por ende no podría reparar el daño que le hizo a Pemex, que es una condición esencial para acceder al criterio de oportunidad, por lo que no hay justificación para convertir a Lozoya en testigo colaborador y cancelar sus procesos. ¿Por qué es tan alto ese daño que menciona Carlos Treviño? Y ya no solo menciona la parte que tiene que ver con los costos de adquisición de X o Y planta, ¿no? Pues por las condiciones que se estuvieron dando en época de Calderón, recordemos, y que obviamente siguieron en la época de presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues primero la construcción, que fue financiada gran parte pues ahora sí que por recursos públicos, si mal no recuerdo, la FINSA en su momento, o su equivalente, pero sí estamos seguros que fueron recursos públicos. Luego las condiciones que le pusieron pues, para darle precios preferenciales en cuestiones del gas, y además que si no cubrían determinadas cuotas de gas, México estaba pues ahora sí que condenado a pagar multas si no le daban los insumos necesarios de este pues, elemento,
o de estas condiciones a pues, estos fabricantes de Odebrecht que prácticamente solo vinieron aquí a estirar la mano, ¿no? Bueno, Treviño, que ya había sido acusado por lo que insisto, que tenerlo presente, a su vez acusó a Emilio Lozoya de cancelar una cláusula. Fíjense qué importante es esta cláusula, que era de lo que estaba yo comentando, ¿no? Acusó a Lozoya de cancelar una cláusula que impedía a Braskem Idesa, que es la filial de México de Odebrecht, penalizar a México por la falta de suministro de gas etano a la planta de Nanchital, Veracruz, lo cual derivó que Pemex pagara miles de millones de pesos a la filial de Odebrecht. Según Carlos Treviño, luego de 2 días de haber ocupado el cargo de director general de Pemex, se eliminó del contrato de suministro de etano la inmunidad que impedía que México fuera demandado por Braskem Idesa ante tribunales internacionales. Con ello, se produjeron incalculables perjuicios económicos a petróleos mexicanos. Y aquí, ya que estamos hablando de eso, pues habría que también hablar pues, de uno de los consejeros que estuvo en ese entonces, que era José Antonio Meade, que también pues, fue propuesto para ser el candidato, pues no sabemos si llamarlo PRI-PAN o PAN o eminentemente del PRI, porque sabemos que pues el PAN le dio la espalda a su candidata en las elecciones en las que participó precisamente José Antonio Meade. Continúo y lo vuelvo a citar textual, ¿no? Dice, la suma de estas cantidades, estamos hablando de 2.813 millones de pesos, que es el monto del daño por la cancelación de la cláusula de inmunidad cuantificado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública de 2018, dice, estas cantidades que tuvieron que pagarse gracias a la eliminación de la inmunidad soberana, que además es un monto independiente del que pueda sumarse de otros procesos en contra de Lozoya, ¿no? Evidentemente, entonces, los inmuebles o el dinero que ofrece Lozoya, dice, si bien pudo haberlo obtenido con motivo de los hechos que se le atribuyen, no pueden cubrir ni siquiera una fracción los procesos de Odebrecht y agronitrogenados. Y dice, y en nada se comparan con los perjuicios que ocasionaron sus delitos, pues incluso Petróleos Mexicanos los califica como irreparables. Así que otorgarle o pretender otorgarle de nuevo un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya ya no se percibiría como algo ingenuo, sino como la confirmación del actuar corrupto de la autoridad investigadora y de las instituciones afectadas por las conductas delictivas cometidas precisamente por Emilio Lozoya. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que nos debe un poquito más la Fiscalía General de la República? Ya son 3 años y estos procesos no comenzaron en este sexenio. Recordemos que el equipo de Ricardo Anaya comenzó esta serie de litigios y no por buena onda, no porque ustedes digan, Ricardo Anaya es un prócer, digamos, de la probidad, ¿no? De la honestidad. No, porque recordemos que estaba peleado con el grupo de Calderón y que, pues, cuando empezó toda esta serie, Felipe Calderón, bueno, pues fue presidente, pero antes también fue secretario de Energía y ahí se empezaron a fraguar todo este tipo de situaciones que deberían de ser investigadas. Entonces, no es necesariamente una sola o una mera persecución política de este sexenio, sino también de los anteriores. Pero también es cierto que como ya vienen los anteriores, pues ya fueron que, pues, pongan ustedes 1 o 2 años de Calderón, los 6 de Peña Nieto, aunque pues, habría que ver si no destruyeron pruebas o cómo las ocultaron, pero aquí ya llevamos un poquito, pues ya más de 3 años, bueno, o estamos por cumplir más bien los 3 años, y como que ya, ¿no? Como que ya, pues gran parte del respetable, como dirían en el boxeo o en algún espectáculo deportivo, pues ya hace falta ver más carnita, ¿no les parece?